Bueno, muy buenas tardes. Tengan todas las personas que se conectan con nosotros en esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar sobre la conferencia número 49 de la fase A, ya casi finalizando el temario de 50 conferencias de la fase A. Y vamos a estudiar este tema llamado la dualidad. Vamos a estudiar esta ley. Vamos a aprender cuáles son los pasos correctos que se tienen que dar para lograr ese estado de conciencia del cual nosotros hemos venido hablando ya en diferentes conferencias llamada la autorrealización íntima de nuestro propio ser. Entonces sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hacer de alguna otra forma un pequeño resumen de todo lo que es esta obra. Entonces sean todos bienvenidos. Vamos a esperar unos cuantos minutos. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Leonardo Reyes, instructor de este curso, este maravilloso curso de conocimiento de sí mismo. Les voy a ir pidiendo el favor a las personas que poco a poco se van conectando que me confirmen el audio y el video para así empezar la conferencia del día de hoy. Entonces sean todos bienvenidos. Bueno, por acá ya se conecta con nosotros Erika. Hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenido Jairo, como siempre, acompañándonos desde Medellín. Bueno, un saludo muy especial para Jairo y para todas las personas que se conectan con nosotros. Por acá también ya llegó John Hernández, bienvenido. Erika nos dice se ve y se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias por confirmar. Les recuerdo que el día de mañana también estaremos compartiendo con ustedes. Vamos a estar compartiendo con ustedes una práctica guiada para que también estén muy pendientes de la transmisión del día de mañana. ¿Listo? Y obviamente hoy también, hoy jueves, también estaremos haciendo prácticas guiadas exactamente a las 8 de la noche hoy, todos los jueves a las 8 de la noche, con los compañeros de Medellín. Entonces, para que estén muy atentos. Por acá está Eucaris. Buenas tardes, los que nos saluda desde Santa Marta. Bueno, un saludo muy especial a todos los compañeros de la costa atlántica. También por acá está Fabricia. Hola Fabricia, ¿cómo estás? Gracias por confirmar. Todo bien, nos dicen por acá. Pero igual recuerden que cualquier duda que tengan sobre este tema, vuelvo y les reitero, hoy vamos a hacer como un pequeño resumen de todos los pasos que tenemos que dar para lograr el estado de autorrealización. Entonces, cualquier pregunta que tengan, vayan teniendo sobre la temática, entonces la pueden dejar en los comentarios y nosotros vamos a ir, si obviamente si tiene que ver en ese momento con lo que se está explicando, pues pasaremos a responderla de una vez. ¿Listo? Entonces sean todos bienvenidos a esta conferencia. Bueno, por acá también ya se conectó con nosotros Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. También ya está Jesse Piller, también saludándonos. ¿A qué horas es mañana la práctica guiada? Bueno, John, mira, las prácticas son a esta misma hora. A las 6 de la tarde vamos a hacer una práctica guiada acá por nuestra página de, de conferencias conocimiento de sí mismo. Esa práctica también se va a publicar en la página de conocimiento de sí mismo conferencias, en la página de Argentina, también se va a publicar en la de República Dominicana, bueno, en varias páginas. Y ya los horarios de Google Meet son, por lo general, siempre son a las 9 de la noche hora Colombia. Estamos enviando los links de estas prácticas a los grupos de WhatsApp. Bueno, con excepción del jueves, que el jueves, o sea, el día de hoy, se hace las prácticas a las 8 de la noche. ¿Listo? Bueno, Fabricia nos dice, este es mi tema favorito. Bueno, qué chévere. Es el resumen de todas las 75 conferencias. Vamos a explicar un poquito cuáles son esos pasos que cada uno de nosotros tiene que dar para lograr ese estado de autorrealización. Bueno, yo pienso que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a
a empezar a hablar sobre este tema llamado la dualidad. Y como les iba comentando, pues el objetivo de esta conferencia es mostrarnos cuáles son los 10 pasos que cada uno de nosotros tiene que dar si quiere volver triunfante con el 100% de conciencia al absoluto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son los 10 pasos que nosotros como conciencia, como mónada, tenemos que llegar a dar para cumplir nuestro propósito. Por eso, como les iba comentando, de alguna u otra forma, es un pequeño resumen de todas las conferencias, de las 75 conferencias, este tema tan interesante. Bueno, por acá voy saludando a Roberto, también David por acá, buenas noches, es necesario tener pareja para la autorrealización, por si toca el tema. Sí, David, vamos a hablar que para llegar a la autorrealización, a partir ya de, si quieres pasar del quinto paso, ya vas a necesitar de pareja. Puedes recorrer el primero, el segundo, el tercero, hasta el cuarto, pero ya para pasar al quinto paso vas a necesitar pareja. Pero bueno, no me adelanto mucho porque eso lo vamos a tocar acá en la conferencia. ¿Listo? Bueno, entonces, primero que todo vamos a hablar del primer paso, vuelvo y les digo, vamos a hablar de los 10 pasos. Entonces, el primer paso se le conoce como la unidad. Entonces, ¿qué es la unidad? Para poder comprender lo que es la unidad, lo primero que tenemos que como reflexionar un poco es que cuando estábamos en el absoluto, para las personas que de pronto no conocen, no tienen muy claro este concepto de lo que es el absoluto es como el famoso cielo, donde éramos uno con Dios. Hace bastante tiempo, la mayoría de nosotros estábamos dentro de ese sol absoluto. Allá gozábamos de felicidad, pero nuestra conciencia, nuestra parte espiritual, decidió venir acá a la manifestación cósmica a aprender. Pero nosotros, cuando estábamos allá, éramos unidad y debemos entender que para volver allá, también tenemos que volver como unidad, que eso es muy, muy interesante. Entonces, una vez se toma la decisión de venir a la manifestación cósmica, se toma la decisión de venir a hacer un curso, entonces la mónada, podríamos decirlo así como este solecito que podemos ver acá, se desprende de ese absoluto. Y apenas se da ese desprendimiento, entonces aparece la segunda ley que se llamaría la dualidad. Entonces, ¿qué vendría siendo la dualidad? La dualidad es que nosotros quedamos de alguna u otra forma divididos. Una parte de nosotros queda allá en ese absoluto. A esa parte la vamos a llamar como Dios Padre, que queda allá en el absoluto, cumpliendo algunas funciones en esos cielos. Y se desprende la otra parte, que es la que viene acá, que es la que nosotros vamos a llamar como Dios Madre. Esa Dios Madre vendría siendo como la parte del amor, la capacidad de aprender que tiene cada uno de los seres. Entonces es así como se dio la división. En el absoluto quedó Dios Padre y acá abajo Dios Madre. Y curiosamente, apenas baja esa Dios Madre, se da otra segunda división. O sea, esa Dios Madre queda dividida en dos fuerzas. Una fuerza se le conoce como el santo afirmar, que vendría siendo como la sabiduría, y la otra fuerza la vamos a llamar el santo negar, que vendría siendo el amor. Y cada una de las cosas que salen del sagrado sol absoluto los coge esta ley y terminan en dualidad. Por eso encontramos que a partir de que se sale el absoluto aparece la ley de la oscuridad, la luz. Vemos también como dualidad en todas las cosas de la naturaleza, como lo que es el hombre, como lo es la misma mujer. Entonces ahí vemos que se va dando la dualidad. Se divide el día, la noche, el frío, el calor. Y curiosamente cada una de esas fuerzas vive en función de la otra. Acá es donde ya, como aparece la dualidad, encontramos la tristeza y también la alegría. Y podemos darnos cuenta
que la tristeza vive en función de la alegría y la alegría también vive en función de la tristeza. Y empieza a darse ese proceso de aprendizaje. En este proceso de dualidad debemos entender que otra razón por la cual se dio esta división es porque a través de estas dos fuerzas puede aparecer una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza vendría siendo la Trinidad. Entonces vamos a estudiar un poquito, vamos a ir estudiando ese proceso. Bueno, es importante tener en cuenta que la Trinidad se da cuando el polo positivo, que sería el santo afirmar, se une con el polo negativo, que llamábamos santo negar, y aparece una tercera fuerza, la cual vamos a llamar la Trinidad o el santo conciliar. Entonces es así como empezamos nosotros a crear. Nosotros vamos a tener la oportunidad de crearnos a sí mismos, pero de igual forma, nosotros si nos fascinamos con las cosas de la dualidad, les recuerdo que las cosas de la dualidad es el placer, la alegría, la lujuria, el desengaño, el sufrimiento. Entonces, cuando empezamos de alguna otra forma a movernos en esa dualidad de placer y dolor, terminamos creando defectos sin darnos cuenta. Y podríamos decirlo así que toda la humanidad está movida por esta ley de la dualidad. Entonces crece, se reproduce, llega un momento y luego por dualidad se envejece y se muere. Ahí podríamos encontrar la misma ley del péndulo mostrándonos también la misma dualidad. Miremos también cómo, por ejemplo, una persona en el proceso de su dualidad tiene el deseo de tener riquezas, logra las riquezas, entonces sería como un polo de esa dualidad, y esa tristeza y esa riqueza después lo lleva por la misma ley de la dualidad, algún día estará en pobreza y de pobreza en riqueza, y así no la podríamos pasar todos nosotros, como no sabemos que existe algo para llegar a trascender esta ley, entonces acá es donde se fabrica el ego de toda la humanidad. ¿Qué quieres decir con crearse a sí mismo? Nos dice Andrés. Bueno, Andrés, ya lo vamos a estudiar, porque crearse a sí mismo es realizar los pasos que vamos a hablar, dar los 10 pasos. Lo cierto es que la mayoría de las personas ignoran cómo lograr esa creación. Hoy vamos a develar los 10 pasos en los cuales va a consistir el crearse a sí mismo. Bueno, y curiosamente ahí va a estar toda la humanidad madurando. Por eso es que hay veces donde uno le habla a algunas personas de estas conferencias y no les interesa aún. ¿Por qué no les interesa? Porque están madurando, porque están creando su propia dualidad. Posiblemente del alcoholismo, estarán ahí, después de un tiempo querrán ya dejar el alcohol, del placer de las fiestas, después el sufrimiento del gastarse el dinero en las fiestas, el placer de ser adúltero, de tener varias mujeres y después el sufrimiento por haber sido adúltero, por haber jugado con las personas. Entonces ahí estaremos todas las personas hasta que llegue un momento donde se ensucie lo suficiente nuestra propia alma, donde nuestra propia conciencia ya quiera liberarse de esa famosa ley de la dualidad. Dice Katy, nosotros escogimos venir a esta escuela. Sí, Katy, nosotros escogimos esta escuela, decidimos escoger la escuela más, podríamos decirlo así, una de las escuelas más importantes del universo, que es el planeta Tierra, ya que nosotros vinimos a esta escuela, como lo vemos acá, a crear toda esta dualidad de efectos dentro de nosotros mismos para luego poder sacar la sabiduría y volvernos dioses. Todos nosotros lo decidimos, tal vez en ese momento no lo recordamos, habrán otros que sí recuerdan esa decisión de venir a aprender, de desarrollar la dualidad. Bueno, y así empezamos a crear todos nuestros defectos hasta que llega un momento en el que aparece
esta enseñanza, que es la enseñanza de los tres factores. Podríamos decirlo así, que en la Trinidad también encontramos el santo afirmar, que vendría siendo uno de los factores de la revolución de la conciencia, que sería la labor del Padre, que sería el sacrificio por la humanidad. Luego el santo negar, que vendría siendo la muerte psicológica, nos enseñan cómo eliminar nuestros defectos. Y por último aparece el santo conciliar, que vendría siendo el trabajo sobre las aguas, el trabajo sobre el suprasexo. Entonces nos dan esta enseñanza, nos enseñan los tres factores y a partir de ese momento nuestra vida puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque ya podemos salir de la dualidad, ya podemos empezar a trascender esas leyes, aunque para hacerlo vamos a necesitar eliminar completamente nuestros defectos. ¿El placer es ego? Jairo nos pregunta. Lo que sucede es que el placer, los defectos se alimentan a través del placer y el placer por lo general termina generando en la mayoría de las veces karma y ese placer se paga con dolor. Todo ego encierra enfermedad, la mayoría de los egos encierran enfermedad y si no encierran enfermedad, porque hay algunos que no nos van a curar como enfermedad, generan dolor o sufrimiento, ¿sí? Te pongo un ejemplo, yo le robo a alguien, puede que no me gane una enfermedad, pero sí lo que me puedo ganar es que más adelante me roben, se metan a mi casa y me roben lo que yo tengo dentro de mi casa. Entonces, si no generan enfermedades, pueden terminar generando sufrimiento de alguna otra forma. Mercedes nos dice, no entiendo lo que dices sobre la alegría. Diría que sería equilibrar. Fíjate que cuando estamos metidos acá en la dualidad, Mercedes, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros empezamos a estudiar la alegría que sentimos, la mayoría de las cosas que nos generan alegría son egoicas. Por ejemplo, me da mucha alegría que me salió un negocito donde me voy a ganar un buen dinero. Entonces en ese momento, si me observo, el que está generando esa alegría es mi codicia. Si soy reflexivo, ¿no? Si no me juzgo fuertemente, pronto lo podría ver como una virtud, pero esa alegría que se siente de tener más dinero es la codicia. Y esa alegría de tener ese dinero posteriormente me va a llevar a algún momento al sufrimiento cuando ya no lo tenga, cuando tenga que pagar el dinero que deba y de todo ese dinero no me quede mucho. Entonces, si te das cuenta, por eso decimos que lo que me genera alegría después se convertirá en dolor y en tristeza. No sé si lo entiendas. Me enamoro mucho de alguien, la amo, entre comillas, hago muchos esfuerzos por ella, entre comillas, soy feliz con ella y después todo se voltea y si sentí mucha alegría y mucho placer con ella, mucho enamoramiento, entonces así mismo será mi dolor, será mi despecho, será mi odio. Entonces así estaremos hasta que logremos romper esa barrera del placer y el dolor, logremos romper la dualidad. No sé si de pronto ahora sí lo entiendes un poquito. Los egos que generan enfermedades ya no generan karmas. Lo que sucede, Jairo, es que esa enfermedad es un karma y se está pagando de esa forma. Bueno, pero volvamos acá a la Trinidad. Nos dan los tres factores. Y ahora, ya conociendo los tres factores, vamos a aprender a sacar la sabiduría de la dualidad. Y para eso vamos a necesitar empezar a utilizar las tres fuerzas de la Trinidad. Especialmente vamos a empezar a sacar sabiduría del no. ¿Qué es sacar sabiduría del no? Que nos vamos a negar a las cosas de la dualidad. Nos vamos a negar tanto al dolor y nos vamos a generar también a los placeres del ego. Entonces me da mucho placer criticar, hablar mal de las personas. Eso puede llegar a generar un placer. Sentarse con los amigos, hablar de alguien que a uno le cae mal. Entonces eso le puede generar un placer. Pero nosotros necesitamos sacar sabiduría del no. Y sacar la sabiduría del no quiere decir negarse a cada una de esas cosas.
Cuando nosotros empezamos a autoobservarnos, que es lo primero para poder sacar la sabiduría que necesitamos, cuando empezamos a autoobservarnos, en ese mismo momento que estamos en autoobservación y descubrimos un defecto, vamos a ver cómo se activa esta fuerza, que es la fuerza positiva dentro de nosotros mismos. La fuerza positiva dentro de nosotros mismos, hablando acá de la Trinidad, se le conoce como la sabiduría. Y en ese momento, la sabiduría dentro de nosotros mismos nos hará entender que eso que estamos pensando o ese deseo que tenemos está mal. Esa es la sabiduría. Por eso cuando nosotros nos autoobservamos y enseñamos el proceso de la muerte, siempre aparece un juicio que nos hace entender eso que estoy pensando, eso que estoy diciendo, eso que deseo, eso que voy a hacer está mal. Esa sabiduría que se recibe se le conoce como el santo afirmar. Fíjense ustedes. Pero luego tenemos que aplicar el santo negar del que estaba hablando anteriormente. Este santo negar vendría siendo dentro de nosotros mismos el no hacer lo que el defecto quiere. Entonces, como les iba comentando, si quiero criticar a alguien, entonces el santo negar es no lo voy a hacer. Y una vez decido no hacerlo con la voluntad, en ese momento lo elimino como la petición. Madre divina, mátame este yo. Y cuando nosotros eliminamos ese defecto psicológico, se libera el santo conciliar. ¿Y qué es este santo conciliar? La energía del Espíritu Santo, la esencia que estaba atrapada dentro de cada uno de los defectos. Y esa energía va a ser muy importante. Entonces, en este paso, ya conociendo los tres factores, si queremos empezar a practicar la Trinidad, no nos queda otro camino que empezar a autoobservarnos. Y si nos empezamos a autoobservar, vamos a poner un ejemplo de orgullo, tenemos que pedir un favor a alguien, pero el orgullo no nos deja. Entonces, en ese momento, si uno se autoobserva, el padre a uno le dice, eso es tu orgullo. Se lo hace ver a uno. Uno siente acá y el padre le dice, eso es orgullo. Posteriormente, me niego, porque acá tenemos que aprender a sacar sabiduría del no. Me niego a ese orgullo. No va a negar a este orgullo. Y lo elimino. Madre mía, mátame este yo y hablo con quien tengo que hablar. Para pedir perdón, igual, me autoobservo. Si me autoobservo, siento por acá un nudo y entonces me doy cuenta que es el defecto que no quiere perdonar, que también es el orgullo. Me niego a eso y perdono. Me sigo autoobservando. Aparece la pereza. El padre me dice, esa es tu pereza. Levántate a hacer las prácticas. Me niego a la pereza y, madre mía, mátame ese yo. Y aparece la tercera fuerza. Esto es muy importante, lo que estamos hablando en este momento, porque es el método para empezar a vencer la dualidad, ya sea los defectos del agrado, como lo hablábamos ahorita, o ya sean los defectos del sufrimiento. De igual forma, si estamos en ese ejercicio de autoobservación, podríamos llegar a descubrir cuando estamos en el instante que de pronto empezamos a sentir tristeza. Si estamos en autoobservación, el Padre nos dice, eso es tristeza y debe morir. Esa emoción negativa debe morir. Me niego a ella, no me niego a sentir eso, a recordar, a pensar, hasta hablar de esa tristeza. Y Madre Divina, mátame este yo. Bueno, Roberto nos dice, estoy contento porque el pedir a la Madre Divina que elimine defectos en mí funciona. Es asombroso. Bueno, Roberto, qué bueno que estés viendo el poder de la Madre Divina. Y en este paso es fundamental. Así es que aprendemos a sacar sabiduría del no. Mientras más fuertes sean los deseos, mayor energía o mayor conciliación vamos a adquirir. Entonces, por ejemplo, me sacan el mal genio, estoy a punto de explotar, pero yo me autoobservo, me acuerdo de esta maravillosa ley. El Padre me dice, es tu ira, no grites, no digas, no hables. Me niego a ella, Madre Divina, mátame este yo y recupero esa gran virtud, la virtud de la calma. Entonces, es así como nosotros empezamos a hacer el trabajo de la Trinidad. Si aprendemos que el ejercicio de la muerte psicológica consiste en negarnos, entonces ahora sí vamos a estar preparados para pasar al cuarto paso. Bueno,
Este cuarto paso se llama el cuaternario. Y en este paso vamos a aprender a ahorrar energía. ¿Y para qué vamos a aprender a ahorrar energía? Porque a través de la energía que nosotros vamos ahorrando, vamos a poder crearnos a sí mismos para pasar al quinario, que es el quinto paso. Pero bueno, ahora centrémonos en este cuarto paso, el cuaternario. Acá tenemos que empezar a estudiar las funciones del alma que gastan energía. ¿Cuáles son las funciones del alma que gastan energía? Acá las vamos a encontrar. La primera función que gasta nuestra energía es el pensar. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener un recto pensar. Por eso a este punto se le llama el cuaternario. Vamos a ver un cuadrado casi perfecto, como de pronto lo podemos ver acá. Bueno, aunque acá sea un poquito achatado, pero es un cuadrado. Entonces, ¿qué vendría siendo este proceso del recto pensar? Cuando nosotros empezamos a reflexionar sobre lo que hablábamos en la Trinidad, nos vamos a dar cuenta que lo recto en el pensar es no pensar. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo por no pensar. Porque pensamientos agradables o pensamientos desagradables no los vamos a aceptar. Que empecé a imaginar algo, no. El recto pensar es no pensar. Empecé a futurizar qué voy a hacer ahorita de la cena, no. No debo pensar. La mente debemos acostumbrarla a tenerla en silencio. Eso vendría siendo un recto pensar. Si nosotros nos acostumbramos a tener la mente en silencio, vamos a poder escuchar la sabiduría del corazón. La sabiduría del corazón es muy importante, porque esa sabiduría se llama intuición. Si nosotros logramos tener la mente en silencio, vamos a poder captar las ondas intuitivas que nos van a permitir saber qué hacer. Si en un momento dado nosotros tenemos un problema, eliminamos todos los pensamientos que hablan sobre ese problema y logramos por un momento dejar la mente en silencio, en ese momento que la mente entra en silencio, entonces aparece la sabiduría del corazón. Pero eso solo lo podemos comprender si lo aplicamos, si aprendemos el recto pensar. Bueno, entonces es así como nosotros vamos a empezar a ahorrar la energía mental, porque nosotros todo el día nos la pasamos perdiendo energía mental pensando en bobadas, imaginando series de pronto de películas que vimos, imaginando que las cosas van a estar cada vez peor. Entonces, si nosotros empezamos a autoobservarnos y nos negamos, como lo hablábamos en la Trinidad, nos vamos a negar a los pensamientos, vamos a acostumbrarnos a tener siempre la mente en silencio, la mente vacía. Entonces, si empecemos a hacer eso, entonces vamos a empezar a ahorrar grandes energías del centro intelectual. ¿Y cómo se hace para no pensar? Pues la idea, como de pronto lo vemos acá en el cuaternario, es autoobservarnos. Es lo primero. Y cuando nos estemos autoobservando y aparezca algún pensamiento, ya sea que nos hable algo de la conciencia, ya sea que nos hable algo que no sea la conciencia, ya sea un pensamiento para criticar a alguien, lo que sea, en ese momento, ¿qué hay que hacer? Madre mía, mátame este pensamiento. O madre mía, máteme este yo que está en la mente. Y vuelvo al silencio interior. Volví a pensar algo. Madre divina, elimíname este yo. Y vuelvo a mi silencio interior. La mente empieza a razonar. Ah, claro, entiendo. Madre mía, mátame este pensamiento que dice que entiende. Empiezo a recordar, en mi mente llega el rostro de mi pareja. Madre mía, mátame esta imaginación y vuelvo al silencio. Ese es el recto pensar. ¿Sí? Luego vamos a mirar el recto sentir. ¿Qué es el recto sentir? Sí, recordamos acá la Trinidad, recordamos que hay que negarnos a los sentimientos agradables y a los sentimientos desagradables. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Siento agrado por algo? No.
El recto sentir es no sentir ese agrado. Entonces, madre mía, mátame este yo. Siento desagrado por algo. Podría yo estar en autoobservación y en un momento dado sentir desagrado porque no me hacen caso. El yo tirano quiere que los hijos o los familiares o la esposa o los amigos le hagan caso y no hacen caso. Y yo me autoobservo y siento un desagrado porque no me hacen caso. Entonces ahí, no, madre mía, mátame este yo. No debo sentir desagrado, no debo sentir agrado. De pronto me dicen, qué bonita conferencia dictaste hoy, un ejemplo. Y en ese momento me mueve la parte emocional y me pongo muy contento. No, no debo sentir eso. Si yo siento agrado o siento desagrado, vuelvo a caer en la dualidad de la cual nosotros queremos escapar. Entonces, si siento agrado o desagrado, de una vez lo enjuicio y lo elimino. Madre mía, mátame este yo. Curiosamente, si empezamos a borrar la energía emocional, vamos a tener todo el día ánimo para el trabajo esotérico. Fuego. A eso se le llama la capacidad de hacer. A eso se le llama amor. Si nosotros estamos eliminando tristeza, alegría, nostalgia, nos vamos a hacer una práctica de meditación y tenemos el ánimo para hacerla. Vamos a hacer una práctica de sacrificio por la humanidad y tenemos el ánimo para hacerla. Tenemos el ánimo para hacer la práctica del arcano y del suprasexo. Sí, solo si eliminamos los sagrados y los desagrados. Eso sería el recto sentir. No sentir ni agrado ni desagrado. Bien, pero sigamos analizándolo. La otra función del alma que gasta energía es el hablar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a autoobservar. Y si lo que vamos a decir no es de nuestro ser, entonces lo eliminamos. Podríamos llegar a deducir, esto que estoy pensando, esto que voy a hablar, no es de mi ser, es de un defecto, debe morir. Quiero hacer un reclamo, me autoobservo y me analizo, no, esto que quiero decir no es de mi ser, es un yo, debe morir. Pues, madre mía, mátame ese yo que quiere hablar. Entonces nosotros debemos acostumbrarnos a hablar poco. Es más, a hablar lo necesario. Cuando el centro motor se equilibra y ya no hablamos bobadas, lo primero que va a pasar es que vamos a dejar de ganar tanto karma. Porque cada palabra que nosotros hacemos, cada crítica que hacemos genera un karma. Y cuando uno se autoobserva, uno se da cuenta que puede que hasta eso que uno va a decir es cierto, pero uno no tiene por qué decirlo. Ese es el recto hablar. No, esto que voy a decir no vale la pena decirlo. Entonces me callo y así empiezo a ahorrar energía del centro motor. Y por último, acá vamos a encontrar el otro de los aspectos que gasta energía de nuestra alma, que se llama el obrar o el hacer. Entonces, ¿qué es el obrar? Pues es lo que nosotros hacemos, las diferentes actividades que realizamos. Entonces, si uno se empieza a autoobservar y de pronto un amigo lo quiere invitar a tomarse unas cervezas, en ese momento uno se autoobserva y uno analiza, ¿esto que voy a hacer es de mi ser? No, entonces no lo hago. Madre mía, mátame este yo. Bien, me invitan a adulterar, me autoobservo. ¿Esto que voy a hacer es de mi ser? No, pues no lo hago. Me invitan a robar, ¿esto que voy a hacer de mi ser? No, no es de mi ser, no lo hago. Me voy a poner a mirar una serie de televisión, ¿esto que voy a hacer es de mi ser? No, pues no lo hago. Me invitan a hacer una práctica de meditación, esto sí es de mi ser, sí lo hago. Bueno, me voy a poner a ver una conferencia, ¿esto es de mi ser? Bueno, sí, sí es de mi ser, entonces me pongo a estudiar la conferencia que estoy analizando. Y es así como si aprendo a tener un recto hacer, con cada una de las cosas que voy a hacer, me hago esa pregunta, entonces me voy a dar cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos no son del ser y nos están robando energía. En este proceso del hacer, hay muchas cosas relacionadas con la personalidad, como de pronto hacer de cenar, barrer, ir de compras, algunos trabajos en la parte económica que muchos de nosotros tenemos. Y en ese caso, entonces, ¿qué hacemos? ¿No las hacemos? No, tampoco. En ese caso, el recto obrar es hacer
con concentración. ¿Listo? Es muy importante que si vamos a realizar algo relacionado con la personalidad, porque tenemos que hacerlo, hagámoslos concentrados. Entonces voy a lavar los platos, me analizo esto que va a hacer es de mi ser, pues no, pero tengo que hacerlo. Entonces voy a aprovechar, me concentro en mi corazón y empiezo a obrar. El resultado de aplicarle el recto pensar, o sea, no pensar, el recto sentir, o sea, no sentir, el recto hablar, solo hablar cuando es correcto y el resto callarme, y el recto obrar, solo hacer las cosas del ser o hacer las cosas en concentración, nos va a generar que se empiece a ahorrar grandes cantidades de energía creadora sexual. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa energía ahorrada? Pues vamos a empezar a practicar el suprasexo. Por ejemplo, nos preguntaba ahorita un compañero con relación a lo de la pareja, hasta acá la persona puede llegar, porque toda esa energía que se va ahorrando tiene que ser empleada en el factor de la transmutación sexual. Y mientras más energía vamos ahorrando, poco a poco vamos a ir viendo cómo los mercurios van cambiando. Empezamos a ver los mercurios, que sería soñarnos con aguas cristalinas, luego empezamos a soñarnos con aguas amarillas y posteriormente ya empezamos a soñarnos con aguas de color rojo, hasta que llega un momento donde pasamos al quinario. ¿Qué es pasar al quinario? Pasar al quinario es que se prendió el fuego sagrado. Les recuerdo que de tanto ahorrar energía en el cuaternario, tal vez ustedes pueden ver acá el cuaternario en el Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Acá lo pueden ver. Sí, bueno, ahí medio lo alcanzan a ver un poco. Sí, ese cuadrado que está acá, ese cuadrado que ustedes pueden percibir acá, bueno, ahí está como punteadito, representa el cuaternario. Lo que representa ese cuadradito es la rectitud en el pensamiento, en el sentimiento, en el hablar y en el obrar. Y toda esa energía se ha ahorrado a niveles tan grandes que la persona se vuelve un iniciado o la mujer se vuelve una iniciada en la gran obra del Padre. Y a partir de ese momento que empezó el quinario, tiene que empezar a fabricar los cuerpos existenciales del ser. Bueno, Rafa nos pregunta, ¿qué se hace si la pareja no entiende o no desea aprender? Pues Rafa, lo primero que uno tiene que hacer es enseñarle con amor, respetándole el libre albedrío. Si uno obliga a la pareja a practicar eso, uno va a generarle fastidio y va a hacer que la pareja le coja fastidio al conocimiento. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es enseñarle y si de pronto no quiere, hay que respetarle el libre albedrío. Eso es lo correcto, respetar el libre albedrío. Y posterior está el ejemplo. Si ve que dentro de nosotros hay cambios, porque ahora somos rectos en el pensar, en el sentir, en el hablar y en el orar, posiblemente la pareja vea algún cambio dentro de nosotros, vea que es algo positivo y de pronto se anime. Eso es muy importante. Lo importante, Rafa, es que esa persona, esa pareja, te ayude en la práctica de la transmutación sexual. Y ya después, si ella se interesa, pues bueno, mucho mejor. Bueno, Juan nos pregunta por acá. Pues bueno, aquí lo que entra en juego es el ego y nuestra alma. Quitar el ego solo acalla la mente y podremos escuchar el alma. Se le llama la no mente o quitar la mente egoica. Saludos. Bueno, Juan, sí, también se le conoce como escuchar la intuición o escuchar la profundidad del espíritu. El ego es nuestra mente parásita, pues lo que está en juego es librar nuestro yo. Solo mediante la vivencia liberamos y entendemos por qué estamos aquí y ahora. Sin la práctica vivencial no hay aprendizaje. Para trascender hay que autodescubrirnos. Y ese es el ejercicio. Autoobservarnos y cuando descubramos un pensamiento, eliminémoslo. Acostumbrémonos a estar en silencio. Bueno, el hombre de Vitruvio está dentro de un círculo. ¿Qué representa el círculo? Bueno, este círculo que tú puedes ver acá representa la novena esfera.
representa el sexo, representa la creación. Y de eso vamos a hablar a partir de este momento. Porque si lo analizamos, el quinario tiene que ver especialmente con la parte sexual. Entonces, como les iba comentando, toda la energía que nosotros vamos canalizando, es que acá está todo, ¿no? Toda la energía que vamos ahorrando con el cuaternario, la tenemos que invertir en este círculo que es la novena esfera, que es el sexo, para poder crearnos a sí mismos. Como una vez se ha prendido el fuego, se empieza a condensar, lo primero que se va a hacer es que se va a regenerar el cuerpo físico. Y es como si nosotros estuviéramos fabricando como esta linecita de nuestra propia pentalfa. Esta es la regeneración del cuerpo físico. Luego tenemos que regenerar nuestro cuerpo vital, que sería hacer como esta otra linecita. Entonces vamos a necesitar toda la energía que vamos ahorrando en la muerte psicológica, la volvemos y la invertimos en la creación de nosotros. Eso es, por ejemplo, ahorita nos preguntaba alguien que era crearse a sí mismo. Esto es crearse a sí mismo. Toda la energía que se libera de la dualidad del ego se va ahora a utilizar a través de la técnica del suprasexo para crearse a sí mismo. Ya regeneramos la parte física. Ahora tenemos que regenerar nuestro cuerpo vital. Posteriormente, vamos a necesitar fabricar nuestro cuerpo astral, que es el tercer cuerpo relacionado con la parte emocional. Y luego tenemos que seguir practicando el suprasexo para fabricar nuestro cuerpo mental. Y una vez ya se han fabricado estos 4 cuerpos, se tiene que fabricar el cuerpo causal. Cuando la persona logra fabricar estos 5 cuerpos, entonces se le conoce que es un hombre, es un hombre, imagen y semejanza a Dios. Es un hombre, imagen y semejanza a la divinidad. Aquella persona que logra fabricar estos 5 cuerpos. Bueno, algo que también vale la pena compartir el día de hoy es que cuando nosotros estamos fabricando el quinto cuerpo, que es el cuerpo causal, que es el cuerpo de la voluntad, el cuerpo que nos permite volvernos verdaderos hombres. En ese momento, al empezar el cuerpo causal, viene una prueba que se llama la prueba del nirvana. Bueno, pero antes de hablar de la prueba del nirvana, por acá John nos pregunta, ¿la energía que gastamos en nuestro trabajo cotidiano también nos desgasta para el trabajo espiritual? Sí, John, la verdad sí. Pero nosotros tenemos que aprender a utilizar la menor cantidad de energía que se pueda. Y para lograr eso, es necesario que aprendas a concentrarte en cada una de las actividades que haces en tu trabajo. Recuerda que para concentrarnos debemos siempre estar en autoobservación, en vigilia, sintiendo nuestro corazón. Si de pronto tenemos que atender al público en un trabajo cotidiano, pues que sea siempre concentrados en nuestro corazón, eliminando cada uno de nuestros propios defectos. Entonces, si nos la pasamos haciendo esos ejercicios, te vas a dar cuenta que no nos vamos a cansar de igual forma como siempre lo hacemos. De pronto estamos en autoobservación, nuestro jefe nos manda a hacer algo que no queremos, ahí sentimos el desagrado en la parte emocional, entonces no, recto sentir, no voy a sentir desagrados, madre mía, mátame este yo, y bueno, no me dejo robar la energía en mi trabajo físico. ¿Qué podría representar un hombre de Vitruvio dentro de una pirámide de cristal? Bueno, en ese caso, tienes que mirar que el cristal está relacionado con la pureza. Y en este caso, esa pureza tiene que ver este proceso del cuaternario. Si nosotros queremos llegar a crearnos a sí mismos, no nos queda otro camino que empezar a cristalizarnos. Y esa cristalización es la pureza en cada uno de esos centros. Entonces, si ves eso, te están dando una enseñanza donde tienes que purificar esos 4 rectos para que se pueda dar ese hombre de Vitruvio dentro de cada uno de nosotros, para que se pueda dar ese quinario. Bueno, hablando... bueno, por acá Anderson nos dice buenas noches. Leo, les respondiste mis preguntas sobre San Francisco de Asís.
Es que no llegué a escuchar. No leí preguntas de Francisco de Asís Anderson. Si de pronto no la leí, la puedes volver a poner porque no apareció. No apareció. Bueno, les estaba comentando que cuando estamos fabricando este quinto cuerpo, la persona aproximadamente en ese momento tiene casi un 70% de conciencia, le despiertan toda la conciencia y a partir de ese momento tiene que tomar una decisión muy importante. Esa decisión es que puede decidir quedarse con algo que vamos a llamar el mundo, los placeres de la vida, la dualidad. Si todavía tiene muchos apegos a la dualidad, el Lucifer interior le va a poner una prueba y le va a decir, si todavía estás apegado a algunas cosas de la dualidad, algunas cosas del ego, te voy a dar lo que tú quieras. Entonces ahí el Lucifer le puede proponer fama, le puede proponer prestigio, poder, lo que quiera. Si todavía está fascinado con esas cosas que le pueden generar placer. También lo puede tentar con la familia, porque curiosamente, y puede que esto suene duro, hasta la familia termina siendo, vamos a decirlo así, un placer del cual se alimentan nuestros diferentes defectos psicológicos. Entonces, en ese momento, el Lucifer interior, que va a ser como el que nos va a poner esa prueba, nos va a decir, mira, si coges este camino del nirvana, te puedo dar todas estas riquezas, todo lo que tú deseas. Y luego le muestra otro camino, le dice, pero existe este otro camino. El otro camino te conducirá al escenario. Y cuando pases por el proceso del escenario, nacerá dentro de ti el Cristo. Tendrás que dar los otros pasos de los que ya vamos a hablar. Recuerden que para autorrealizarnos tenemos que dar 10 pasos. Pero en ese caso, nos muestra si coges el otro camino, tendrás que dar los 5 pasos anteriores, posteriores, que son los más dolorosos. Y después de sufrir todo lo que tendrás que sufrir, volverás a unirte con Dios. Entonces, no hay más caminos. El Lucifer interior solo le mostrará que existe el camino del nirvana, que es el camino de seguir todavía en la dualidad, o el camino de la liberación. Lo cierto, hay enseñanzas que dicen que de 1000 iniciados que llegan a esas instancias, 999 cogen el camino del nirvana y solo uno coge el camino directo. Y es bueno saber que para poder llegar hasta esas instancias solo se puede hacer mediante la práctica del suprasexo. Para eso se tiene que regenerar el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y para empezar a fabricar el cuerpo causal. Si una persona es soltera y no practica este tipo de sexualidad, no puede llegar hasta esas instancias. Le reitero, una persona practicando como soltero puede llegar máximo hasta acá, hasta lo que es el cuaternario que les comentaba, el proceso del ahorro de la energía. Bueno, bueno, Jacinto nos dice, consulta, si es de arrojarse muchos gases, es de festejarnos con la pareja, eso entraría en la dualidad también. Sí, claro, todo placer y todo sufrimiento hace parte de la dualidad. Y si esas cosas nos generan placer, posteriormente nos generan dolor y sufrimiento. San Francisco así se cristificó. Sí, Anderson, San Francisco es un maestro autorrealizado. Leonardo da Vinci tenía este conocimiento. ¿Por qué dices que era, por qué dicen que era homosexual? Bueno, sé que Leonardo da Vinci tenía este conocimiento y lo practicó, y de ahí sacó todo lo relacionado a la tecnología que él desarrolló, el arte, y no sé por qué dicen que era homosexual. Lo cierto es que él no alcanzó a terminar la maestría. Lamentablemente él se fascinó con algunas cosas del arte y de la ciencia y por eso no terminó el trabajo, pero sí, él tenía este conocimiento. ¿Cómo reconocer definitivamente si uno está en el camino del nirvana? Bueno, Rafa, tú reconoces que estás en el camino del nirvana. Bueno, primero tienes que reconocer
que para llegar al camino del nirvana, primero tienes que tener casi un 70% de conciencia. Entonces, si en este momento no tienes ese nivel de conciencia, pues obviamente no has cogido el camino del nirvana. Si la persona no ha logrado la castidad, o sea, no ha practicado el suprasexo y ya logró controlar la parte sexual y no ha regenerado el cuerpo físico, ni el cuerpo vital, ni el astral, ni el mental, pues obviamente no podríamos decirlo así que está en el camino del nirvana porque obviamente no ha llegado hasta esas instancias. Solo cuando la persona tiene ese nivel de conciencia y ya ha practicado los tres factores, en ese momento es cuando se viene la prueba del camino al nirvana. Antes no. ¿Listo? Eso vale la pena que lo tengamos en cuenta. Bueno, Anderson nos pregunta que si San Francisco de Asís era soltero. No, él era casado. Ningún maestro puede llegar a la autorrealización estando soltero. Jamás. Él era casado. Bueno, Etes nos dice se enamoró de Santa Clara. Ah, bueno, buen dato, no lo sabía, gracias. Bueno, Verónica nos dice Leito, comentas que cuando la pareja no quiere ser parte de todo esto, debemos trabajar en meditación reflexiva los defectos que vemos en la pareja con relación al trabajo, es decir, ¿por qué no quiere saber del tema? Eh, ¿Por qué no quiere saber del tema? Porque quiere seguir fornicando. Cuando he pensado lo mismo y he eliminado todo esto, entonces el ser comienza a ajustar todo. Sí, bueno, es una bonita enseñanza. Y lo cierto es que todo depende de nosotros. Si nosotros trabajamos, las cosas se van a ir dando. Si nosotros no trabajamos, si no avanzamos sobre sí mismos, las cosas no fluyen. Pero si nosotros damos la nota en lo que tenemos que dar la nota, nos vamos a dar cuenta cómo empieza todo a darse hacia nuestro favor, Bueno, si la persona coge el camino del nirvana, entonces queda estancado acá en el quinario, termina a crear el cuerpo causal y queda metido en unos lugares que se llaman los paraísos del nirvana y tarde o temprano cuando vuelva a nacer, porque va a tener que volver a retornar como humano, le harán todos los prestigios que quieran. Y por eso vemos cantantes famosos, jugadores de fútbol tan famosos, que muchos de ellos cuando vamos a investigar simplemente son nirvanos, personas que llegaron a estas instancias y les están pagando el dharma que hicieron y les están pagando el haberse cogido el camino al nirvana. Pero si la persona coge el camino directo, que es el camino para seguir a los siguientes pasos, pasará al, pasará al siguiente paso, que es el escenario. Bueno, la Madre Teresa de Calcuta fue iniciada, creo que no, Anderson. Bueno, en el escenario, ¿qué vamos a encontrar? Ya vamos a encontrar la estrella de 6 puntas, que ustedes pueden ver. Esta estrella de 6 puntas representa también la estrella de David y es completamente significativo. Representa la parte humana, este triángulo que sube, y el triángulo que baja representa el alma divina. Entonces, cuando se escoge el camino directo, esto es el alma humana, el cuerpo causal que se ha terminado de fabricar. En ese momento sube hasta acá, hasta el alma divina, y acá en la frente aparece la estrella de 6 puntas. El hombre humano, el alma humana, el alma divina se han unido. En ese momento se nos conoce como un ser iluminado. ¿Y por qué iluminado? Porque este cuerpo queda conectado con este que es el cuerpo búdico y queda también despierta completamente de la glándula pineal y la persona en ese momento goza de todas las facultades del alma. Clarividencia, oído mágico, telepatía, intuición. Además de eso, a partir de ese momento le permiten dominar los elementos de la naturaleza, dominio sobre tierra, agua, fuego, aire, y en ese momento ya se le puede llamar maestro. En ese punto, lo único que tiene que hacer con la conciencia completamente despierta es descansar. ¿Y por qué descansar? A ese punto se le conoce también como el Sabbat, el famoso Sabbat judío. Ese Sabbat es el día de reposo
donde lo único que tiene que hacer es como recordar qué pasó en la primera montaña. Les recuerdo que la primera montaña es este proceso del cual acabamos de hablar. Tiene que empezar a estudiar qué pasó cuando estaba en la creación del cuerpo mental, en la creación del cuerpo causal, en la creación del cuerpo astral. Tiene que empezar a recapitular, porque por lo general ahí quedan muchos, podríamos decirlo así, como muchos cabos sueltos. Entonces tiene que seguir ese proceso de recapitulación. Bueno, Liz nos dice, ¿a dónde lleva la Madre Divina los defectos eliminados? No, ella no los lleva a ningún lado, Liz. Ellos simplemente, eso se vuelve polvorera cósmica. Tú cuando internamente ves como la Madre Divina mata a un yo, te vas a dar cuenta que simplemente explota. Desintegra el ego y se libera la esencia. Bueno, si nosotros seguimos trabajando sobre ese proceso de recapitulación, poco a poco vamos a darnos cuenta que empieza a haber una anunciación en los mundos internos de que van a ser el Cristo. Entonces nosotros vamos a ver cómo empieza a darse la Navidad del corazón, nos dicen que el Cristo va a nacer. Les recuerdo que el Cristo es una fuerza grandísima que tiene la fuerza y la capacidad de eliminar el ego. Y hasta que llega un momento donde un 24 de diciembre, en el mundo interno, nosotros vamos a celebrar la Navidad dentro de nuestro corazón, y un 24 de diciembre van a ser dentro de nosotros mismos esa fuerza que les acabo de comentar, que se llama el Cristo. Entonces, una vez nace el Cristo dentro del maestro, ahí ya se le puede llamar maestro. En ese momento va a empezar lo que nosotros llamamos la segunda montaña. Y también a esa montaña también se le conoce como el Apocalipsis. Cristo viene del latín crestos. Y crestos quiere decir fuego. Y Apocalipsis quiere decir el fin por el fuego. Entonces el Cristo, ahora en este séptimo paso, tiene que acabar con cada uno de los yoes, tiene que prenderle fuego a cada uno de los defectos que tenemos. Tiene que acabar con los 7 pecados capitales. Y esa es una de las razones por la cual también acabamos de encontrar una estrella de 7 puntas en representación de esos trabajos que tiene que realizar. Pero también recordemos que el número 7 quiere decir el orden. Él tiene que hacer completamente un orden dentro de nosotros mismos. A esta montaña o a ese trabajo del septenario se le conoce como el trabajo de la muerte, la montaña del morir. Va a ser el trabajo más difícil de todos. Entonces, el Cristo lo primero que tiene que hacer es empezar a bajar a los infiernos del planeta, donde vamos a encontrar los defectos más pesados. Él tendrá que eliminar completamente nuestra personalidad. Luego va a tener que empezar a bajar a estudiar cada uno de los yoes jefes de legión de nosotros mismos. Y luego va a empezar a matar a los 7 yoes causa. Mientras está eliminando los 7 yoes causa, en este septenario el maestro tiene que pagar el karma contra los delitos contra el Espíritu Santo. Les recuerdo que los delitos contra el Espíritu Santo es el haber derramado la energía sexual. Ese karma solo se puede pagar con una enfermedad muy dolorosa. Y en ese momento, mientras se está eliminando los defectos, tenemos que vivir se asemeja a la enfermedad que vivió Job, ese ser bíblico, donde le dio hasta lepra, donde la familia lo dejó completamente, donde Dios lo probó en su totalidad. De igual forma, a todas las personas que llegan al septenario tendrán que pasar esa prueba, tendrán que vivir esa enfermedad que dura 8 años físicos. Y mientras está haciendo ese trabajo de nacimiento, porque tiene que crear unos cuerpos que se llaman los cuerpos de oro, y va eliminando los defectos, tiene que seguir haciendo el trabajo del sacrificio por la humanidad. Una vez ya pagó el karma duro y eliminó completamente los 7 yoes causa y fabricó los cuerpos de oro, que así se le conoce como los cuerpos de la segunda montaña, entonces termina este séptimo paso. Algo muy interesante es que al terminar este séptimo paso, termina con el 99% de conciencia. O sea que ya está muy cerca a terminar la autorrealización. Pero bueno, aún le falta 3 pasos de los que vamos a hablar.
Por eso a esta montaña, a la montaña del septenario, se le conoce como la montaña de la destrucción. Acá no se puede pasar al otro paso si todavía se tiene ego. Bueno, bueno, por acá hay algunas preguntitas, rápidamente las voy a responder. Bueno, dice Leo, el maestro Samael en un libro llama a un maestro San Felipe. Bueno, no lo conozco, Anderson, no conozco al maestro Felipe. Pietro nos dice, tener experiencias en astrales no quiere decir que hemos fabricado el cuerpo astral. No, Pietro, te quiero comentar que nosotros tenemos un principio de cuerpo astral y con ese principio de cuerpo astral podemos salir conscientes al mundo astral. Pero eso no quiere decir que tengamos el cuerpo astral creado. Para poder fabricar el cuerpo astral necesitamos practicar el suprasexo. Como mínimo, haber practicado el suprasexo unos 7 años aproximadamente trabajando con mucho juicio en castidad completa. Más o menos en unos 7, 8 años trabajando con mucho juicio podría llegar a fabricar el cuerpo astral. Bueno, dado que aún no hemos llegado a la castidad en el astral, solo se presenta guiarnos seres de la logia negra. No, Pietro, eso es falso. Eso es falso. Fíjate que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, vamos a empezar a encontrarnos con nuestro propio ser. Así no tengamos el cuerpo astral, él se va a aparecer de igual forma nuestra madre divina. Obviamente van a aparecer algunos yoes, algunos magos negros, pero nosotros, a través de la práctica de la conjuración de Júpiter, podemos deducir eso. ¿Listo? Entonces, no, fíjate que aunque no tengamos el cuerpo astral creado, aún así podemos hablar con algunos maestros. Si tú empiezas a salir consciente, te vas a dar cuenta que puedes hablar con el maestro Samael. Varios hemos podido hablar con el maestro Samael sin ningún problema, con el maestro Rabolú, con el maestro Judas Iscariote, que siempre está muy pendiente. Entonces, esos son conceptos. Y esos conceptos se dan para que la persona no haga el esfuerzo de comprobar. Recuerda que aunque no hayamos creado el cuerpo astral, están las partes de nuestro ser. Y esas partes de nuestro ser se van a ir comunicando con nosotros a través del desdoblamiento astral. Esas personas que se iluminaron, ¿de dónde sacaron la guía que la guía o hubo contactos ángeles? Jairo, imagínate que este conocimiento siempre ha estado en toda la humanidad. Ya ha tenido diferentes nombres. Por ejemplo, el judaísmo lo tuvo, el cristianismo primitivo también, en la India también con los Krishna lo tuvieron, los hindúes. Al principio todos tuvieron esta guía. Llegó un momento donde se tuvo que esconder la guía de los 3 factores, porque el que hablara de esto lo asesinaban, pero se seguía enseñando de forma secreta. Bueno, y ahora gracias a Dios podemos hablar de esto abiertamente, pero siempre ha existido. Y ya vamos a explicar en el siguiente paso, Jairo, ya tú vas a entender por qué siempre tiene que haber un maestro o siempre tiene que haber un guía dando el conocimiento. Nunca puede saltarse un eslabón. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que siempre tiene que haber un maestro enseñando el conocimiento. Ese estudio de los yoes, el Cristo lo hace en la 6ª dimensión. No, Verónica, ese es un estudio que el Cristo va a empezar. Él va a hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Él va a empezar a autoobservarse y va a empezar a sentir un deseo terrible y tendrá que eliminarlo y negarse. ¿Sí? Una justificación terrible, él tendrá que observarla y negarse. Una mala voluntad terrible, él tendrá que observarla y eliminarla ahí mismo, en marcha, como lo que nosotros estamos haciendo. Y posteriormente seguirá en los trabajos de meditación reflexiva y seguirá estudiando y luego empezará a hacer las prácticas de muerte en cruz, porque acá sí van a haber muchos defectos que solo se pueden morir con el sexo, con la práctica de la muerte en cruz, entonces ahí terminará de eliminar los defectos. Pero el trabajo tendrá que hacerse así. Bueno, causa y efecto, Eva, dice Ether. Bueno, el elemento fuego suele representarse como un triángulo hacia arriba y el elemento agua como un triángulo hacia abajo.
¿Sabes si por casualidad tiene alguna relación el alma humana con el fuego y el alma divina con el agua o no? No, Farid, ahí sí me corchaste, ahí sí no te podría dar. Sí debe haber alguna, me imagino que debe haber alguna razón, ¿no? Yo lo veo porque pues el agua baja y el fuego sube, ¿no? Lo vería algo así, pero bueno, ahí sí no te podría decir porque no conocía ese dato. ¿Qué es la mala voluntad? Nos dice Carlos. Mira, Carlos, la mala voluntad es cuando internamente sientes un deseo o un fastidio de irte en contra a las cosas de la conciencia. Por ejemplo, sabes que tienes que ir a meditar, pero en ese momento sientes un tedio, una jartera, ay, no quieres hacerlo. Eso es la mala voluntad. Entonces no tienes ganas de hacerlo. Y ahí en esos momentos en donde nosotros tenemos que hacer un súper esfuerzo para vencer el ego. La mala voluntad es un defecto terrible. Por ejemplo, cuando ya empieces a practicar lo que es el arcano, la transmutación sexual, aparecerá la mala voluntad de ir a practicar el mismo suprasexo. Y tienes que vencer ese deseo de mala voluntad para poder hacer la obra de nuestro propio ser. Bueno, Liz nos dice, ¿la Tierra y la Madre Divina tienen alguna relación? Cuando se veía un defecto a la Tierra no se convierte en polvorera cósmica. Mira, la Tierra y la Madre Divina, claro que tienen mucha relación. Recuerda que la Tierra, dentro de nuestra Tierra interna, que es nuestro centro sexual, está la misma Madre Divina. ¿Listo? Cuando se envía un defecto a la Tierra, ¿no se convierte en polvorera cósmica? No, Liz. Lo que pasa es que hay unos defectos que nos van a quitar de la columna vertebral en la primera montaña, en lo que hablábamos del quinario, y nos los van a mandar a las infradimensiones, para que el Cristo, acá en este paso que estamos hablando del septenario, los elimine. Pero en ese caso no los destruyen, sino simplemente los van mandando a las infradimensiones. Y ya en este paso, cuando ya, como lo veíamos, nazca ese Cristo, ahí sí el Cristo lo va a ir desintegrando. Bueno, pero sigamos avanzando. Les recuerdo que cuando terminamos este paso, que es el septenario, terminamos aproximadamente con un 99% de conciencia. Estamos ya muy cerca de lograr el 100%, que vendría siendo la misma autorrealización. Pero bueno, entonces pasemos al siguiente paso. El siguiente paso se le conoce como el optanario. ¿Qué es el optanario? El maestro, con su 99% de conciencia, tiene ahora que enfocarse en buscar un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno, como de pronto lo podemos ver de pronto acá en este gráfico, es un alumno que llegue como menos a fabricar el cuerpo causal y coja el camino directo. ¿Qué quiere decir eso? Un discípulo es aquella persona que logra empezar el escenario, el paso donde decidía renunciar al nirvana para autorrealizarse. Mientras el maestro no consiga un alumno que tenga esa fuerza de coger el camino directo, el maestro queda estancado acá en la tercera montaña, que también se le conoce, y tiene que seguir enseñándole a todas las humanidades hasta que haya alguien que se vuelva un maestro. Esa es la enseñanza bíblica que tal vez nosotros hemos escuchado hablar sobre el cirineo que le ayudó a cargar la cruz al Maestro Jesucristo. La representación de la cruz que cargaba el Maestro Jesús representaba también el compromiso que se tenía con la humanidad. Lo que quiere decir es que este maestro, aunque tenga el 99% de conciencia, no se puede autorrealizar hasta que alguien se quede a cargo de la cruz. ¿Qué quiere decir? Hasta que se quede a cargo de la enseñanza mundial. Habrán muchas personas que simplemente simpatizarán con el conocimiento, pero a eso no se le podría llamar un discípulo. Otros prenderán el fuego, regenerarán cuerpo físico, vital, astral, y si no cogen el camino directo, no se les llamará discípulo. Discípulo es aquel personaje que llega a fabricar el cuerpo causal
coge camino directo y se une con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. En ese momento, cuando se da esa unión, el maestro que estaba acá en el octanario, haciendo sacrificio por la humanidad de día y de noche, en ese momento le entrega la cruz del planeta a ese nuevo maestro que va a empezar la segunda montaña, o sea, que va a empezar el septenario. Mientras el maestro está buscando ese discípulo, él tiene que ir fabricando unos cuerpos que se le conocen como los cuerpos de luz. Esos cuerpos de luz le van a permitir que el Padre, que estaba en el absoluto, recuerdan que cuando se dio la dualidad, una parte se quedó allá en el absoluto, entonces esos cuerpos de luz le van a permitir que pueda penetrar el Padre que está en el absoluto dentro de él mismo. Y ese es el octavo paso. A ese paso también se le conoce como la tercera montaña. Acá es donde nos tenemos que enfocar día y noche. Habrán algunas personas que cuando lleguen a estas instancias ya tengan un discípulo adelantado, como por ejemplo el caso del maestro Samael, que cuando ya estaba en este paso, en el octanario, ya tenía un discípulo que había cogido el camino directo, que fue por ejemplo la historia del maestro Raulú. Pero habrán otros que llegan a estas instancias y miran hacia atrás y ninguno de sus alumnos ha hecho un trabajo importante en su médula espinal. Por ende, él internamente va a estar ayudándoles para que logren terminar esas iniciaciones y así él poder seguir avanzando. Bueno, Carlos nos pregunta, me ha pasado para vencer la mala voluntad. ¿Hay algún tipo de mantra o conjuración para tomar fuerza en ese momento? Bueno, Carlos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienes que aprender dos cosas. Primero, sacrificios conscientes. ¿Qué es un sacrificio consciente? Que aunque no lo quieras hacer, lo vas a hacer. Eso es un sacrificio consciente. Ahora, la mala voluntad también se da como buena voluntad para las cosas del ego. Entonces tengo mucha buena voluntad para el entretenimiento. Entonces, ese es otro sacrificio consciente. Como tengo tantas ganas de hacer eso que es en contra de mi conciencia, no lo hago. Y cada vez que vas haciendo ese súper esfuerzo, vas recuperando la buena voluntad hacia la conciencia. Esa es la mejor recomendación. Pides muerte y con ánimo, con ganas lo haces. Digamos, te vas a levantar temprano a hacer una práctica, entra la mala voluntad y lo haces con mucho esfuerzo y le metes ánimo, ganas, deseo y lo vences. Es la única forma. Bueno, Verónica nos dice cómo se ve en el astral los defectos que se los llevan a las infradimensiones. Bueno, Verónica, por lo general, en esos momentos te hacen un juicio en el tribunal y una vez te hacen el juicio, tú te das cuenta cómo y vas a sentir como de la columna vertebral te quitan algo. Tú sientes como te desgarran algo dentro de ti mismo y lo que están desgarrando es un yo, tú lo vas a ver ahí y una vez ya lo ves ahí desgarrado, entonces ves cómo lo mandan a las infradimensiones. Literalmente ves cómo se va al abismo, cómo se va al infierno, se ve cómo lo mandan a un pozo, a un hueco, al vacío. Y tú sientes en ese momento una libertad porque te quitaron algo dentro de tu propia psiquis. Te lo quitan porque en este momento no tienes o no tenemos la fuerza o el dharma para poder eliminar ese efecto. Entonces no lo dejan para la segunda montaña. Bueno, ¿qué quieres decir con quedar a cargo de la enseñanza mundial? Bueno, Andrés, literalmente, en todas las épocas de la humanidad, siempre debe haber un maestro, una persona con una persona que esté en la segunda montaña, que esté enseñando los tres factores. Esa es la enseñanza mundial. Por ejemplo, el maestro Jesús fue un maestro que tuvo a cargo la enseñanza de los tres factores a nivel planeta. Y él dejó unos discípulos que se autorrealizaron. Y esos discípulos estaban a cargo de la enseñanza mundial. Bueno, obviamente en esos momentos cuando hubo la Inquisición, todo eso era un conocimiento que era completamente, que solo se podía repartir en silencio.
Pero bueno, por ejemplo, ahorita hablamos de San Francisco de Asís. Entonces a él le dieron el conocimiento y él estaba encargado de llevar el conocimiento y de transmitirlo. Y por eso esos maestros duraban día y noche sin comer con tal de entregar la enseñanza. Y así nos va a tocar a nosotros si nos queremos autorrealizar. Posteriormente, el maestro Samael estaba a cargo de la enseñanza a nivel mundial. O sea, la enseñanza quiere decir los tres factores. Y bueno, el maestro Samael dejó al maestro Raúl. Y el maestro Raúl estaba a cargo, o está a cargo en este momento, de la enseñanza de los tres factores de la revolución de la conciencia. Estos maestros no se pueden autorrealizar hasta que haya alguien, vuelvo y le reitero, que coja el camino erecto, fabrique los 5 cuerpos y coja el camino erecto y se una con el cuerpo búdico y con el cuerpo átmico. A eso me refiero con la enseñanza mundial. Y tiene que buscar ese discípulo en todo el planeta, sin importar los continentes, tiene que hacer esas misiones. Bueno, Rafa, sería necesario dejar las actividades diarias u obligaciones sociales para poder dedicarse al trabajo interior. No, Rafa, lo primero que tú tienes que hacer es empezar a utilizar el tiempo que tú tengas en este momento libre y lo empieces a utilizar en las cosas del ser. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No, yo le estoy dedicando tiempo a las películas, entonces no más películas y 2 horas de meditación en esos momentos. Me estoy levantando muy tarde, me estoy levantando a las 8 de la mañana. Entonces no, ahora me voy a levantar a las 5 de la mañana y 3 horas para el trabajo interior. Entonces fíjate, ya ahí va 5. Luego analizas y empiezas a quitar más tiempo y le quitas otras 2, 3 horitas por ahí a las otras actividades y te vas a dar cuenta que ya tienes 7 horitas. Entonces ya cuando tengas ese nivel de 7 horas, digamos que lo hayas mantenido por 1 año o 2 años, te puedo asegurar que en esos momentos el ser se encarga de cuadrarte las obligaciones como tú llamas para que te quede cada vez más tiempo. Y en ese momento te vas a dar cuenta cómo todo va fluyendo y cuando te das cuenta esas obligaciones ahora te quitan menos tiempo y tienes más tiempo para la hora del ser. Pero así es el trabajo, no se puede hacer de forma fanática. Bueno, una vez ya el maestro ha logrado conseguir su discípulo, entonces se pasa al paso que vamos a llamar el novenario. Bueno, ¿qué es el novenario? El novenario es el paso donde ahora el Cristo tiene que fusionar o el Maestro tiene que fusionar el 1% de conciencia que les quedaba. Les recordaba que cuando la persona elimina completamente el ego, termina con el 99% de conciencia. Lo que quiere decir es que le queda un 1%. Ese 1% no es el ego. Se le conoce como la ley de la mecanicidad o la ley de la dualidad. Entonces, lo que se tiene que hacer en ese momento es romper esa dualidad, romper esa mecanicidad en su totalidad. Y para poder hacer eso, para romper esa mecanicidad, entonces se tienen que fusionar las tres fuerzas que hacen parte de la mecanicidad. Esas tres fuerzas vendrían siendo una fuerza que se llama el Cristo, que fue el que eliminó los defectos. La otra fuerza se le conoce como Lucifer, que era el tentador, que en ese momento ha quedado completamente limpio y se le conoce también como el famoso Luzbel. Y la otra fuerza es la fuerza del Espíritu Santo, que es la energía con la cual se creó los cuerpos. Entonces, estas tres fuerzas, el Cristo, el Lucifer y el Espíritu Santo, se tienen que fusionar. Y ese proceso de fusión se va a hacer en un lugar que se llama el purgatorio, que es uno de los planetas más hermosos del universo. Ahí el maestro lo único que tiene que hacer es ponerse a meditar y empezar a comprender por qué el Cristo, por qué el Espíritu Santo y por qué el Lucifer hacen parte de lo mismo, hacen parte de la misma Madre Divina. Y entrarán en profundas meditaciones sobre la obra, comprendiendo todo lo que pasó en esa obra hasta que llegue un momento y comprenda completamente todo lo que sucedió, comprenda completamente todo lo que se creó, porque les recuerdo que también la ley de la mecanicidad está relacionada con la ley de la creación, y se fusionen las tres fuerzas. Una vez
se han fusionado, esas tres fuerzas, que vuelvo y le reitero, es la fuerza del Cristo, de Lucifer y el Espíritu Santo. En ese momento, la persona queda convertido en Dios Madre. ¿Y qué quiere decir Dios Madre? Que todas las fuerzas quedan integradas. Cristo, Lucifer y Espíritu Santo se integran y queda una dualidad. En ese momento se dice que la Madre Divina nos da los poderes, los mágicos poderes, y se termina con el 100% de conciencia. En ese momento se le conoce también como el 100% de fuego. Quedamos convertidos como hombres serpientes. Una vez ya logramos el 100% de nuestra conciencia, o sea, ya integramos completamente todas las fuerzas, entonces ahora sí vamos a dar el último paso. ¿Y cuál es el último paso? Se llama el denario. En el denario, como ya quedamos acá convertidos como Dios Madre, el Padre que estaba en el absoluto, no sé si recuerdan en el primer paso cuando se dio la unidad, cuando se dio el proceso de la dualidad, la parte que se quedó en el absoluto baja y se une con Dios Madre. Y cuando se unen estas dos fuerzas, Dios Padre y Dios Madre, en una sola fuerza, entonces en ese momento se logra la autorrealización y se dobla completamente toda la sabiduría. En ese momento nos convertimos, nos dan un título que se le conoce como hombres absolutos. Hemos logrado la autorrealización y hemos escapado completamente de la dualidad. Vinimos a este curso a despertar y a liberar el 100% de nuestra conciencia y lo hemos logrado. Y ahora esa conciencia se va a fusionar con nuestro propio Padre. Y así es como se termina los 10 pasos. Esos son los 10 pasos que tiene que dar toda persona, todo aspirante que se quiera autorrealizar en una sola existencia. Bueno, este es el mapa, ya lo vamos a explicar ahorita. Por acá voy a leer algunas preguntas. Bueno, Verónica nos dice si llega más de uno a ese proceso o ninguno es discípulo del otro, ¿qué pasa? ¿Ambos quedan a cargo de la enseñanza? Lo que sucede, Verónica, es que todos son eslabones. ¿Sí me entiendes? Por lo general siempre es así. Todos son eslabones. Como para que tú lo entiendas. Digamos, el maestro Samael deja un eslabón que sería el maestro Raúl. Y si tú te autorrealizas, entonces tú vas a ser el discípulo del maestro Raúl. Y si yo soy alumno tuyo, entonces, y yo me autorrealizo, entonces yo terminaría siendo ahora discípulo de Verónica. Y si, bueno, no sé, digamos Alonso se autorrealiza, entonces él sería alumno mío. Y así va quedando siempre como una cadenita de eslabones de la sabiduría. Y el discípulo de Alonso, entonces otro se autorrealiza, entonces él vendría siendo el discípulo de Alonso. Y así todos van entrando al absoluto. Pero jamás se puede quedar la humanidad sin un maestro, sin una avatara que esté a cargo de la enseñanza mundial. Bueno, Leonardo por acá nos dice, buenas noches, soy Leonardo desde Miami. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la conferencia. No, Leonardo, gracias a ti por acompañarnos. Alonso nos dice, Leo, ¿puede uno enseñar lo que sabe y eso le da más fuerza? Sí, Alonso, pero recuerda algo importante, ¿no? Cuando tú vas a enseñar, trata de enseñar los tres factores. A morir, a nacer, a sacrificarse por la humanidad. Lo que entiendas de eso. Si de pronto tú sabes algo de chamanismo, sabes de pronto algo de leer las manos, sabes algo sobre extraterrestres, la verdad eso no te va a dar tanta fuerza espiritual como si das un conocimiento de revolución. Entonces tú puedes explicar lo que sepas, pero con relación a los temas de la revolución de la conciencia. ¿Sí? Si nos ponemos a enseñar, no sé, sobre plantas, sobre despertar poderes y facultades, pues eso no se va a ver como sacrificio por la humanidad, al contrario, nos puede llegar a estancar. Pero lo poco que entiendas, enséñalo, y eso seguro que te da mucha fuerza. Y de paso, vas abonando terreno para tu discípulo, para que cuando ya llegues al octanario,
entonces tengas ya un discípulo adelantado. Bueno, Alonso nos dice, Leo, yo tengo muy poco tiempo para practicar por términos porque termino muy exhausto y me estoy durmiendo en la práctica. Bueno, Alonso, entonces si te está pasando eso, haz lo siguiente, acuéstate temprano y levántate temprano. Si ves que llegas muy cansado, pues bueno, primero trata de practicar más la muerte, más la concentración para que no llegues tan cansado. Intenta practicar. Y si no puedes, pues no importa. Pon tu despertador a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que todos estén descansando. Y esos son momentos espectaculares donde nos avanzamos mucho en la meditación, en todas las prácticas. Lo importante es que ya sepas cuáles son y las empieces a realizar. Cada uno de nosotros le va cogiendo la comba al palo, como dicen por ahí. Bueno, Hilberto nos dice, se entendía que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que se fusionan en lo último. Lo que sucede, don Hilberto, es que esas tres fuerzas es Padre, Hijo y Espíritu Santo en la primera montaña. En la segunda montaña vendría siendo Atman, Buddhi y Manas, que sería la segunda triada. Y la tercera triada vendría siendo Lucifer, Cristo y Espíritu Santo. Acá te lo voy a explicar un poquito mejor. Mira, acá están las tres triadas. Una es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La otra es Atman, Buddhi y Manas. Y Cristo, Lucifer y Espíritu Santo. En el fondo son las mismas tres fuerzas, pero en un nivel, podríamos decirlo así, de purificación mayor. Por ejemplo, el Hijo vendría siendo el Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y el Lucifer era el Padre, que estaba en secreto. Entonces, por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en unos niveles más profundos de conciencia, podríamos llamarlo. Vuelvo y te digo, el Hijo vendría siendo el Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y el Lucifer era el Padre que estaba en secreto. Bueno, Jairo por acá nos pregunta si lo que no si lo que se nos revela es personal y no se debe comentar cómo se enseña. Jairo, lo que sucede es que cuando tú empiezas a practicar, te van a dar enseñanzas que puedes compartir a libro abierto. Y hay otras enseñanzas que son personales que no las puedes compartir, se les conoce enseñanzas a libro cerrado. Empieza a practicar y internamente tú te van a ir diciendo, te van a demostrar, esta enseñanza la puedes compartir porque se puede profundizar sobre este tema. O de pronto, bueno, hay que abrir una sala en tal lugar, entonces eso lo puedes compartir para ayudar en la obra de ese lugar. Está bien, pero hay procesos personales que nosotros no debemos divulgar. Eso, bueno, tú a través de tu intuición y el recto hablar, vas a saber en qué momento hay que hablar y en qué momento hay que callar. Bueno, ya para ir terminando, los quiero dejar acá con este mapa, que ese es el mapa del trabajo que tenemos que hacer. Acá lo podemos ver rápidamente graficado. Entonces, éramos unidad, venimos a aprender, llegamos acá como mónadas y acá se dio la dualidad. Acá fue donde se creó nuestro ego, como lo hablábamos, lo estábamos comentando. Acá es donde se termina creando, gracias, bueno, a las tres fuerzas, el material para sacar toda la sabiduría en esto que se llama la rueda del samsara. Luego llega la Trinidad, donde aprendimos a negarnos a nuestros defectos y conocimos los tres factores. Si ya empezamos a negarnos a nuestros defectos y ya conocemos los tres factores, entonces ya estamos acá en la Trinidad. Posteriore, entonces tenemos que pasar al cuaternario, que es donde tenemos que empezar a ahorrar la energía, a empezar a tener el recto obrar, recto hablar, recto pensar, recto sentir. Y si empezamos a ahorrar la energía suficiente, prenderemos el fuego sagrado y pasaremos al quinario. En el quinario, vuelvo y le reitero, tenemos que fabricar el cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. Coger el camino directo, o sea, evitar el nirvana, acá podríamos ver el nirvana, evitamos el nirvana, cogemos el camino directo, acá es donde se da el descanso, el día de reposo, lo que llamamos la recapitulación, y acá empieza el septenario, que es donde se tiene que eliminar completamente los 7 yoes causa. Una vez se ha eliminado los 7 yoes causa,
pasaremos al octanario, donde tenemos que buscar nuestro discípulo, y una vez ya encontramos nuestro discípulo, pasaremos al novenario, que es donde se tienen que fusionar las tres fuerzas para romper la mecanicidad, y una vez ya se rompió la mecanicidad y quedamos convertidos en Dios Madre, entonces se da acá la dualidad, donde Dios Madre, el 100% de fuego, se fusiona con el 100% de luz, y en ese momento nos autorrealizamos y quedamos convertidos en un hombre absoluto. Este es el mapa para llegar a la felicidad, el mapa para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Bueno, Fabricia nos dice, todos los cuerpos creados, los solares, los de oro y los de luz, son parte de Dios Madre. Sí, Fabricia, todos son partes de Dios Madre, porque la Madre es la que tiene el poder de crear. La Madre es el mismo Kundalini que crea los cuerpos. Bueno, John nos dice, ¿cuánto tiempo puede durar cada paso? Y si podemos hacerlo en una sola existencia. Bueno, John, ese trabajo hay que hacerlo en una sola existencia. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, todo el tiempo depende de ti. Si tú empiezas a pasar rápido por el cuaternario, la demora es tuya. Por ejemplo, una persona que empieza a practicar juicioso el cuaternario, equilibra rápido sus centros, puede llegar en un año practicando el suprasexo, logrando la castidad, ahorrando muchísima energía, puede pasar al quinario. En lo que te digo, en un año o 2 años puede llegar a aprender el fuego sagrado y pasar al quinario. Hay un promedio, y es que una persona puede hacer la primera montaña, o sea, la creación de los 5 cuerpos solares, puede llegar a hacerlos aproximadamente de 10 a 12 años. La segunda montaña se puede hacer en aproximadamente 20 años, trabajando con mucho esmero. Esa es la montaña más dura, el septenario. Perdón, el septenario acá. Buscar el discípulo también depende de nosotros. Si desde ahorita estamos haciendo fuertes trabajos de sacrificio por la humanidad, cuando lleguemos al octanario, ojalá podamos tener ya un discípulo adelantado. Si no, en ese paso del octanario podríamos durar muchísimo tiempo. Es más, hasta miles de años. El proceso del novenario, dicen los maestros que es un proceso que se hace relativamente rápido, con la creación de los cuerpos de luz, que también se termina haciendo acá. Y ya una vez ya se dio este paso, bueno, ahí sí ya termina dándose el proceso de la unión con el Padre. Lo cierto es que tenemos que dedicarle toda la existencia a este trabajo. Y el tiempo lo determinamos nosotros. Si quieres hacer esto rápido, mucha continuidad de propósitos. Y no cometas errores. Bueno, ese Atman, que es el ser en el primer desdoblamiento, representa esos cuerpos átmicos solares de oro y de luz, y ese Budi, que el no ser a la dualidad representa los cuerpos búdicos. Espera a ver que no te entiendo. Ese Atman, que es el ser en el primer desdoblamiento, representa esos cuerpos átmicos solares de oro y de luz, y ese Budi, que es el no ser en la dualidad, representa los cuerpos búdicos. Bueno, Fabricio, como para que de pronto lo tengamos en cuenta. En la primera montaña, Atman es nuestro guía. Él es el que está acá en nuestra glándula pineal. Él es el que cuando nos soñamos con el cero, con el padre o con el presidente, es Atman que nos está guiando en la primera montaña. Ese es nuestro guerrero, Atman, nuestro padre internamente. Y Budi, en la primera montaña, desde que se dio la dualidad, es la parte magnética, es el deseo de volver de nuevo a las estrellas, desde el principio. Y es el que nos da la fuerza para la autoobservación en la primera montaña, en la segunda montaña, y bueno, ya posteriormente fusionados con ella en el proceso de la tercera montaña. ¿Listo? Entonces es así. Cuando llegamos a la segunda montaña,
este Atman que se encuentra acá se termina convirtiendo en el Cristo íntimo. Y ese Cristo íntimo, ya completamente despierto, tiene que fabricar todos los cuerpos, de igual forma hasta el mismo cuerpo búdico y cuerpo átmico de oro. Y en la tercera montaña, de igual forma. Es como un proceso como de evolución del mismo Atman en las diferentes montañas. No sé si de pronto te haya quedado un poco claro. Bueno, Alonso nos dice, Leo, yo no creo sino en este conocimiento porque he visto los resultados en mí. Bueno, Alonso, perfecto. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, José nos dice, una pregunta, amigo. ¿Estas conferencias se ven que son más avanzadas? ¿El bueno compartir la primera fase? Bueno, José, es que fíjate que acabaste de llegar a la conferencia, como de pronto puedes ver acá, es la conferencia 49. ¿Ves? Entonces, es un resumen de todas las conferencias. Pero te quiero comentar, José, que a partir de la próxima semana vamos a empezar a ver desde la conferencia número 1. Entonces, ya puedes empezar a invitar a las personas desde la conferencia número 1. A partir de la próxima semana empezamos temarios de conocimiento de sí mismo, acá en este horario. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema. Nosotros, por ejemplo, podemos invitar a alguien que llega a esta conferencia, se interesa, se engancha y bueno, puede empezar a ver las conferencias desde la web, no hay ningún problema. Bueno, dice Fabricia, gracias Leo por la luz. No, Fabricia, gracias a ti. Alonso nos dice, gracias Leo por la información y tu buena disposición para enseñar. Bueno, Alonso, gracias. Muchas gracias, que tengas un excelente descanso, ¿no? Gracias a ti. Liz nos dice, ¿en qué dimensión habita la mónada? Bueno, la mónada sale del absoluto y apenas lo coge la dualidad, entra en la séptima dimensión. ¿Listo? Eso se da en la séptima dimensión, el proceso de la dualidad, y después empieza a bajar a la sexta dimensión, 6 leyes, luego sigue bajando a las 12 leyes, mundo mental, luego sigue bajando, mundo astral, 24 leyes, y luego ya cuando ya es físico, ya baja la naturaleza física, 48 leyes, tercera dimensión. Entonces va pasando la monada así, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera. Y ya estando en la tercera, si no se autorrealiza, podría bajar a la segunda y a la primera. Bueno, Andrés dice, si alguien queda a cargo de la enseñanza mundial, ¿se convierte en algo así como el conferencista de los conferencistas? Sí, podríamos decirlo así, se convierte como el maestro y sus alumnitos que vendríamos siendo los conferencistas. Y así es. Bueno, Jesse nos dice, ¿podría por favor mandar la imagen del mapa al grupo de WhatsApp? Claro que sí. Es más, vamos a enviar todas las diapositivas. ¿Listo? Para que las miren y en esas diapositivas pues van a encontrar este mapa. Bueno, Liz nos dice, ¿en qué momento se da la división del 3% y el 97%? En la dualidad, Liz. Ahí en ese momento cuando se habla del ser y no ser. Esa es la dualidad. Entonces nosotros cuando empezamos a alimentar al no ser, se creó el 97%, pero aún así queda el ser, queda el 3%. Y cuando llegamos a la Trinidad, que vuelvo y te lo reitero, que vendría siendo acá, cuando conocemos los tres factores, entonces ya sabemos cómo ahora activar al ser. Pero ese es un proceso que se da en lo que nosotros llamamos la dualidad, ¿vale? Bueno, Jacinto nos dice, Leo, cada vez le agregas más cosas a las conferencias, ya pareciera ser algo imposible. Esto es autorrealizarse, ¿cómo así? Esto de autorrealizarse, ¿cómo así? No, bueno, Jacinto, mira, es el trabajo más difícil del mundo, no te voy a decir que no, pero si estamos acá, lo podemos lograr. Si nos matriculamos en esta escuela, fue por algo. El ser tendrá sus posibilidades, él ve más o menos qué posibilidades tiene y va a intentar autorrealizarse. Acá lo importante es hacer. Acá no hay que pensar tanto en el futuro, hay que vivir es en el instante. Ojalá lo que tú puedas hacer hoy, mañana vuelvas y lo hagas y paso mañana vuelvas y lo hagas y le sumas otro poquitico y así sucesivamente hasta que tú mismo vas a ver los avances. Bueno, Erilbert también nos dice gracias, bendiciones. No, muchas gracias a ustedes. No me queda más que invitarlos mañana. Mañana vamos a ver la conferencia. En la página de Argentina hay más preguntas. Ah, ok. Bueno, acá hay otras preguntas de los compañeros de Argentina. Luis Alonso nos dice, mira, cuando te encuentras con el número 8,
en todos los lados, lo ves, te despiertas, miras el reloj, el 8, ¿qué son el 8? Bueno, mira, Luis, te quiero comentar que en la cábala el número 8 quiere decir pruebas. Siempre que te muestren el número 8, el 8 son pruebas, y esas pruebas se tienen que pasar con muerte psicológica. ¿Listo? Entonces siempre quedas el 8, ojalá en el mundo astral, ¿no? Porque acá en el plano físico puede llegar a ser muy subjetivo. Entonces simplemente cuando veas el número 8, analízalo y di, tengo pruebas y tengo que pasarlas eliminando los defectos psicológicos. Bueno, Antonio nos dice, Leo, una pregunta. Si la esposa que está colaborando llega a la menopausia, ¿qué pasa? ¿El hombre ya no puede avanzar más? Claro que sí, Antonio, no hay ningún problema. Puedes seguir practicando con ella, así ella tenga la menopausia, no hay problema. Y Ricardo nos dice, gracias, paz inverencial. Bueno, Ricardo, gracias a ti. Mercedes nos dice, yo me imagino que poco a poco le van ayudando a uno para hacer todos esos pasos. Sí, Mercedes, mira, acá lo importante es mirar dónde estamos. Digamos, bueno, estoy todavía en la dualidad del mundo, o no, ya en verdad me quiero centrar en el trabajo de los tres factores. No, ahora sí estoy haciendo ejercicios grandísimos por ahorrar mi energía. Ah, no, ya aprendí el fuego, entonces ya en qué cuerpo voy. Entonces cada uno tiene que empezar a evaluarse en dónde va. Y mirando ya dónde va, entonces va analizando qué le hace falta, qué otro paso. Y así poco a poco, en la medida que vamos trabajando, como tú lo dices, Mercedes, vamos a ir recibiendo la fuerza para seguir avanzando. Bueno, José nos dice muchas gracias por la conferencia. Me aclaró muchas dudas. Bueno, José, espero que sí. Muchas gracias a ti. Bueno, Chayo por acá nos dice, teniendo en cuenta que la vasectomía no permite la transmutación de la energía sexual, ¿qué puede trabajar la persona? Bueno, Chayo, hay que hacer la operación. Fíjate que la operación vale como, ¿qué te digo yo? Como $1,000. $1,000. ¿Cómo está el dólar? Sí, como $800 más o menos vale la operación para hacerse la reversión de la vasectomía. Eso es lo que hay que hacer. Mientras tanto, uno puede morir, eliminar defectos, puede hacer sacrificio por la humanidad, pero si quiere avanzar, hay que hacer la operación. Eso es lo que hay que hacer. Como unos $2,000 aproximadamente. Bueno, Rubí nos dice buenas noches, Santiago nos dice buenas noches, tengo una inquietud. ¿Se podría tener una pareja sabiendo ya el conocimiento, pero la otra no? Pues Santiago, lo importante es que si tú sabes del conocimiento, le enseñes y le expliques a la persona y seas muy claro en la parte sexual. Ojalá ella esté dispuesta a colaborarte para que no te haga derramar la energía sexual. Y ya una vez, pues ya se tengan las cosas claras, pues se puede empezar a trabajar con ella. Hay que ser muy claro, hay que ser muy práctico también en estas cosas. No podemos pensar que la pareja quiere ir a fornicar y nosotros a transmutar. Eso sería pues como falsificar la práctica. Hay que ser muy sincero y hacer las cosas de forma correcta. Pensaría yo. Bueno, María nos dice muchas gracias. Luis también por acá nos saluda de Colombia. Luis Alonso. Anderson también por acá nos saluda. Buenas tardes a todos desde Bogotá. Por acá también nos saludaban. Carol desde Venezuela. James también nos saluda. San Francisco. Ah, bueno, eso ya lo respondimos a Anderson. Ricardo nos dice, uy, qué buena práctica para entender cómo dominar nuestros defectos y adquirir conocimiento con conciencia. ¿Habrá algún mantra para activar, para aquietar la mente y tenerla vacía? Mira, Ricardo, el mejor mantra es una práctica y consiste cuando escuches una voz en tu interior, en ese momento aplica este mantra, di, Madre mía, mátame este yo, y vuelves a tener la mente en silencio. Y no piensas más en eso. Y si llega otro pensamiento, vuelves y aplicas el mantra. Madre mía, mátame este yo. Y vuelves la mente en silencio. Y si llega otro, madre mía, mátame este yo. Ese es el ejercicio para quietar la mente. No hay otro. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, por acá. Bueno, John nos dice muchas gracias. No me quedó claro quién sería Atman en la tercera montaña. Bueno, es que Atman en la tercera montaña, como te iba comentando, vendría siendo el Cristo íntimo. Recuerda que en la primera montaña Atman era nuestro guía, ¿te acuerdas? El Padre que nos guía en el mundo astral. Luego Atman se convierte en el Cristo íntimo.
Y en la tercera montaña, Él es el Cristo que tiene que fusionarse con el Espíritu Santo y con el Lucifer. Espero te haya quedado un poquito más claro. Bueno, John nos dice muchas gracias. Pietro nos dice, en la ciencia de la gnosis hay cosas que el ser y solo el ser, pero no salen con cosas que es del ser y solo del ser, pero no salen los defectos del yo chismoso, entonces entramos en una noche cósmica por un determinado tiempo. Sí, Pietro, por eso hablábamos ahorita que hay cosas que son del ser, por ejemplo, la función del ser en el universo, cómo se llama el ser en el universo, procesos de uno que nos van a mostrar, vamos a aprender en el mundo astral y no debemos callarlo, no debemos divulgarlo, perdón. Si lo divulgamos, caemos en la noche cósmica. Hay una pregunta de Maritza. ¿La ves, porfa? Dice Maritza Mendoza, nos saluda desde Venezuela. ¿Por qué si estamos en la unidad con nuestro Padre tenemos que venir a este valle de lágrimas para luego hacer un doble esfuerzo para recordar quién soy, de dónde vengo y para dónde voy y regresas si lo logro a la casa del Padre? Bueno, mira Maritza, eso se da por lo siguiente. Primero, no es que nos hayan mandado. Verdaderamente, recuerda que existe una ley que se llama la ley del libre albedrío y nosotros decidimos venir a la manifestación cósmica. Fíjate nomás. No es que nos hayan mandado, no. Nosotros decidimos venir a aprender. Te voy a poner un ejemplo. Es como si vieras no sé, se me ocurre a mí, un parque de diversiones y tú con tu inocencia dices, yo quiero ir, es que yo quiero ir. Dice, pero es lejos y caminar hasta allá es lejos. No, no importa, yo quiero ir. Entonces tú decides venir. Y entonces una vez ya estás acá, con tu libre albedrío, puedes hacer este trabajo. Y no tenemos que verlo así como sufrimiento, no, tenemos que verlo como algo delicioso. Poder comprender la ira, comprender la lujuria, recuperar la paciencia, recuperar la humildad, recuperar la misma unidad, el recuperar el amor a la humanidad. Todo eso es muy bonito, no hay que verlo como, uy, tan duro, ¿no? Que hay que pagar karmas, claro, sí, vamos pagando karmas, pero vamos aprendiendo de todo. Entonces la idea es verlo así. ¿Listo? Y esa es la razón. Nosotros decidimos venir y hay unas partes del ser que están dispuestos a ayudarnos, pero necesitamos dejar la soberbia hacia el ser, hacia la divinidad, dejar de pensar que es que ellos son unos tiranos, ¿no? Al contrario, cuando tú empiezas a trabajar sobre ti misma, empiezas a darte cuenta cómo la divinidad empieza a ayudarnos muchísimo en este trabajo. Bueno, Liz por acá nos dice, Liz nos dice, antes de nacer nosotros en esta dimensión ya se dio el proceso de la dualidad. Claro, Liz, muchísimo tiempo. Es que esta no es la primera existencia que tenemos, Liz. Nosotros hemos tenido varias existencias. Muchos ya llevamos 107, 106 existencias atrás. Entonces en esas existencias anteriores ya se ha dado la dualidad. Hasta ahorita empezamos como a coger de nuevo la Trinidad, o sea, a coger los tres factores como para poder salirnos de todo esto. Bueno, Aleida nos dice muchas gracias. Eh, Nos saluda Aleida desde Huila, desde Neiva, perdón. Bueno, Fabricia nos dice un 1% de ese 3% constituye el Lucifer. Se podría decir que Lucifer baja con el 97% para ayudarle a subir y el 2% restante sería el Atman y Búdico. No lo podríamos dimensionar así. Y te voy a decir por qué. Porque es que la mónada, el 3%, no solo está dividido por esas tres fuerzas. Hay muchas otras subfuerzas. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está el mismo Lucifer, la Madre Divina, están los 12 apóstoles. Entonces cada uno es una parte de ese ser, del ser espiritual. Entonces no lo podríamos de pronto tomar así. La dualidad se dio en la Lemuria, sí, para muchos seres sí, porque en ese momento fue cuando se derramó la energía sexual y se pudo empezar a conocer del placer y del dolor. ¿Listo? Bueno, creo que queda otra pregunta, ¿no?
Listo, bueno, muchísimas gracias. No me queda más que invitarlos a la conferencia, a la práctica guiada del día de mañana. Y ahorita a las 8 de la noche vamos a seguir con las prácticas guiadas. Estaremos enviando los links de las prácticas guiadas acá en el Google Meet. ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Hasta pronto.